Continuamos con nuestros autores en Pasión por los Libros, autores de nuestra tierra. En este caso contamos con la presencia del coordinador del Grupo Guadiana de aquí de Ciudad Real, que bueno, parece que vamos a hablar de poesía, pero aunque la novela es sangre y poesía, buenas tardes, poesía, la poesía está muy presente, pero no es exactamente poesía. No, en este caso contiene poesía, como todo lo que escribo, prácticamente todas las novelas que escribo, pero es una novela negra, de tipo policíaco. José Manuel Serrano tiene un oficio dedicado con la mercadotecnia, pero digamos que tu hobby, tu pasión es escribir y una poesía también, ¿no? Bueno, vamos a ver. Mi trabajo, con lo que me dio de comer, era un trabajo de técnico de estudios de mercado. Y de hecho he trabajado en varias empresas, aquí en Ciudad Real he trabajado mucho también, y yo era de hecho coordinador de estudios de mercado. Entonces, eso es una cosa, eso es a lo que me dediqué, y ya, como te he comentado, pues me ha proporcionado también muchísimas experiencias, viajar, conocer gente, ver situaciones peculiares, porque hay también un trabajo de investigación. Sí. Pero yo siempre, la literatura ha sido mi pasión, de hecho incluso pues estudié dirección teatral en Barcelona antes de irme para Madrid, y en el Instituto del Teatro de Barcelona, y dirigí grupos, aquí en Ciudad Real le dirigí también alguna obra, y luego es un tema que lo dejé porque ya era incompatible con toda mi actividad laboral, familia, en fin, ese tipo de cosas, ya no había hueco para... pero siempre he ido escribiendo, he escrito desde los 10 años de edad, escribí mi primera novela. Okay. Entonces, yo iba haciendo relatos porque no podía hacer otra cosa, hacía mis relatos cortos. No era muy de hacer poesía, porque yo consideraba eso que era otro nivel, yo no me consideraba un poeta como tal, sino más bien narrador, y además me gusta la narrativa clásica, la narrativa pura, pero también coqueteaba mucho con la novela negra, y digo, ¿qué hace un poeta con todas estas temáticas, ¿no? Y luego ya, cuando ya ingresé aquí en el Grupo Guadiana, empecé a conocer, a tratar personalmente a muchos poetas y me lancé a escribir poesía. Pero, no obstante, antes de eso, siempre ha habido algún poeta o sea, que tenía ahí que te persigue la poesía de alguna forma. Sí, no, y además siempre me ha gustado mucho leer poesía y he admirado a muchos poetas y demás. Lo que no hacía era escribir. Ya me lancé, llevo poquitos años escribiendo poesía. Entonces, ¿qué ocurre con este libro? Pues que novela negra, del subgénero policíaco y romántica, pero con un poeta en uno de los personajes principales. Nos trasladamos a 1996, otoño, barrio madrileño obrero que comentamos que era Vallecas, y especulación inmobiliaria que también nos suena mucho. Hay especulación inmobiliaria, nos suena mucho, hay amor y desamor, hay dos ambientes totalmente opuestos, mundos distintos que están cerca físicamente, pero que en realidad están muy lejos, como hay una cafetería, tetería, librería que se llama Artemisa, que lo llevan dos chicas, protagonistas también del libro, Frida y Nelly, y luego está el Leño, el Bar Leño, que es un bar donde se juntan los macarrillas del barrio, y al final acaba habiendo una cierta conexión, pero que no, lógicamente no voy a revelar. El tema de en este caso, denuncia social, es porque hay un local que tienen ocupado, con K, es un local abandonado, que fue una antigua fábrica, La Botonera, y lo tienen ocupado pues una coordinadora del barrio, pues eso, para que chicos y chicas del barrio que tienen, en fin, malas perspectivas de vida por su entorno familiar y demás, pues que puedan aprender un oficio o incluso, sí, ganarse la vida, o incluso para tocar un instrumento, algo para centrarse un poco. Y algunos incluso temporalmente les permiten vivir allí, porque son chavales que se han quedado un poco sin techo incluso, ¿no? Sin posibilidades, ¿no? Sin posibilidades. Entonces, bueno, la anécdota de todo esto es que yo escribí este libro en el año 2018, lo publiqué al principio de la pandemia, lo publiqué, la primera edición, y en el año pasado, el 2021, pues resulta que me entero de que en Vallecas hay un local ocupado
que les han dado premio a Ciudadano Europeo 2020 por su labor durante la pandemia, llevando comida a gente que vive sola, tal. Inmediatamente digo, bueno, no puede ser. No puede ser. Digo, la realidad supera la ficción, pero tanto, total, que cojo, me pongo en contacto con ellos me llaman enseguida y me dicen, sí, o sea, que tu libro trata de esto y tal. Digo, sí, ¿te has inspirado en nosotros? Digo, no. ¿Cómo va? Si ha sido antes, si ha sido previo. Bueno, pues resulta que me invitaron allí, muy contentos, me llevé unos libros para regalarles, porque además, y era exactamente como yo lo había descrito, como viene descrito aquí. O sea, yo, de verdad, os puedo asegurar que no sabía de la existencia de ese centro. Encima coincide por donde yo lo ubiqué. Las casualidades no existen. Encima tiene 3 plantas, como yo dije, o sea, la planta baja, mejor dicho, planta baja y 2 más. Encima, bueno, cuando lo estuve recorriendo me parecía que estaba dentro de mi novela. Además, muy majetes, ese día tocaba reparto de comida, precisamente estaban ahí organizando... Y entonces, pues, claro, aquello me causó un impacto tremendo. El lugar se llama, por si a alguien le interesa visitarlo, se llama La Atalaya. La Atalaya, fíjate también qué nombre. Sí. La Atalaya es la botonera. La botonera es la Atalaya y existe y es real. Y hacen las mismas cosas, porque allí había un chico enseñando a tocar la guitarra a unos chavales, había unos que se habían organizado para rescatar materiales de edificios abandonados y con esos tubos se hacían bicicletas, bueno, unas cosas increíbles, ¿no? Y aquello pues me encantó, les he ido a visitar en un par de ocasiones más. Están organizando un encuentro literario que me han dicho que, claro, que quieren contar conmigo y alguien más que les recomiende. Y bueno, pues esa es la anécdota, ¿no? Que en este caso la realidad... Una señal. Bueno, una de las protagonistas es Frida y el subtítulo del libro, o sea, es el manuscrito de Frida. ¿Qué es ese manuscrito? Bueno, pues como esto no ocurre al principio, lo voy a contar, porque no vamos a desvelar nada. No voy a desvelar nada. Al principio, la hija de Frida, Laura, de ese año 2017, donde transcurre ese hecho, Frida ha fallecido. Ha fallecido relativamente joven. Y su hija Laura, que ha estudiado periodismo y anda pues de becaria por aquí y por allá, como suele ocurrir, pues entonces se encuentra con que su madre ha dejado un manuscrito y le ha pedido que escriba una novela con él. Dice, estos hechos tú no los conoces. Dice, me ocurrieron en el barrio y en nuestra familia, pues cuando tú tenías 6, 7 años, dice, y la madre pensaba entregárselo en vida. Pero como, en fin, le diagnosticaron una enfermedad, entonces lo que hizo fue dárselo a su socia y amiga Nelly y decir, el día que yo muera, le entregas el manuscrito. Bueno, total que entonces ella decide, llama a un amigo que ya ha tenido alguna experiencia escribiendo y le pide que le ayude a hacer con eso una novela. Y empieza la novela. O sea, y empieza la novela con su madre Frida, tiene 24, 25 años, creo que ya tiene 7, la tuvo de soltera, había estado en una secta, era hija en una familia bastante acomodada del barrio de Salamanca, pero ya se había trasladado a vivir a Vallecas, porque tenía una ilusión de montar allí un tipo de negocio y un tipo de vida, y entonces pues se empieza a desarrollar, y aparece el poeta, un chico que no acaba de centrarse bien porque vive en un mundo tan poético, tan bucólico, tan beckeriano, que confunde la realidad con la imaginación, lo que él se imagina, y bueno, tiene desencuentros amorosos, y bueno, empiezan a pasar cosas, y ella, Frida, pues una mujer libre, independiente, que no quiere, en fin, compromisos con nadie. Pues esta denuncia social supongo que estaba muy presente, como hablábamos, las especulaciones son cosas que vuelven. ¿Qué te gustaría que se quedara el lector una vez cerrado la última página de Sangre y Poesía? Bueno, pues con el mensaje de que, o sea, a nivel de denuncia social, pues eso, de que hay sitios que pueden tener lugares que pueden tener un aprovechamiento,
para que están desaprovechados. No hablamos de la ocupación, en fin, de viviendas de nadie, sino de ocupación de lugares que están abandonados y que se podrían emplear, ¿no? Eso es lo que en el aspecto industrial. En otros aspectos ya cada lector pues sacará sus conclusiones. Habrá quien... Hay una poesía que compone el poeta, lógicamente, a través mío, pero... y bueno, de que... puede que haya alguna persona que decida también interesarse en la poesía, porque precisamente pues el poeta acaba proponiendo algunas cosas interesantes. Y luego, pues, en el caso de las mujeres son las protagonistas principales de este libro. En el caso de Frida, pues eso, mantener una independencia de vida, ser capaz de tomar decisiones, de cambiar de ambientes, de llevar a cabo proyectos. Y el caso de Nelly, su socia, te llevas una sorpresa muy importante. Es una mujer maravillosa, pero tiene unas connotaciones y un pasado que hasta la tercera parte del libro no nos enteramos. No todo el mundo es lo que parece, ¿no? Sí, eso, y hay una sorpresa importante con ella. Es una mujer buenísima, muy buena persona, la bondad personificada, no demasiado... vamos a ver, atractiva en el sentido de que físicamente es una persona no es muy... pero tiene un corazón de oro y... Más atractiva por dentro que por fuera. Sí, y hacia la tercera parte del libro te enteras del pasado de esa mujer y sorpresa. Pues José Manuel Serrano, Ramón, vamos a hablar mucho de ti. ¿Hacemos un guiño al grupo Guadiana? Sí, por supuesto. ¿Y algo más que tengas ya en la recámara preparando? Yo, ahora, bueno, estoy con un proyecto porque ya cuando los que necesitamos escribir, porque es una necesidad, siempre nos tomamos como un periodo sabático después de terminar una novela, un periodo ahí que te tomas y dices, bueno, se acabas agotado. Sí. Como cuando acabas un proyecto, cuando estaba haciendo proyectos de estudio de mercado, pasa un poquito igual, ¿no? Es algo similar. Pero en realidad no acaba ahí, porque luego, como no eres un escritor de División de Honor, de Planeta ni de Alfaguara, lógicamente pues eres tú el que tienes que moverte y eres tú el que tienes que andar, pues luego ya la gente te va conociendo y te van llamando un poco a ti más, pero te tienes que mover tú, nadie lo hace por ti. Y entonces el trabajo no termina ahí, sino que tienes que hacer muchísima actividad para que no se te quede el libro en el cajón. Si tú lo que quieres es sencillamente que haya gente que te comente, que te lea. Y el proyecto, lo que me preguntabas, sí, tengo un proyecto empezado, también hay novela, también es en parte policíaca y en parte pues tendrá sus toques románticos, tendrá su amor y desamor y bueno, pues estoy trazando ahora y es que voy muy mal de tiempo, ese es el problema que tengo. Pues José Manuel, encantada de tenerte, Sangre y Poesía, esperemos tenerlo entre las manos y por lo menos que nos haga un poco entender más esta sociedad que tenemos, yo creo. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Gracias a vosotros, encantado.